Este, la verdad que lindo, bastante gente en las mesas. Una gran alegría, bueno, recibirlos a todos, muy contentos de poder reencontrarnos, vamos a decir, con esto, que bueno, por razones de COVID y eso son estas interjornadas que la veníamos haciendo año por medio. El año pasado tocaba hacer teóricamente y bueno, por eso la suspendimos para este año. Nos costó decidir un poco por cómo venía evolucionando eso mismo, pero por suerte estamos contentos con la decisión de haberlo realizado. Y bueno, la idea es disfrutar un poco el día. Creo que es el principal objetivo o motivo que nos une y nos enriquece poder disfrutar el momento y obviamente después, bueno, charlar sobre los temas ganaderos de la ganadería, etcétera, que es el que nos une, ¿no? Lo principal creo que va a ser el intercambio, ¿no? Que es lo que realmente nos enriquece y bueno, nos permite aprender sobre conceptos, etcétera. Así que bienvenidos a todos, agradecerles que estén presentes porque obviamente si no estamos esto no ocurre. Agradecerle acá a la gente de la Calandria que estaba frase recién, que la verdad que nos ordenaron de una manera muy prolijista, con mucha atención y trabajo, nos va a permitir trabajar de una manera muy cómoda. Agradecerle al equipo, nuestro equipo de sistemas, que mucho trabajo se le ha puesto para estar hoy. Trabajo que corresponde como todas las actividades, pero bueno, sin duda que tener un equipo así facilita y simplifica. Así que muy contentos de arrancar este encuentro y la idea es trabajar de forma cómoda, tranquila y disfrutar. En el día a día, que nada más que para recordar las cosas. Como saben, bueno, vamos a trabajar todo el día acá, tenemos un break a media mañana, al mediodía almorzaremos y continuaremos en la tarde. De noche tenemos una cena para compartir y mañana de nuevo toda la mañana con un almuerzo al final, un asadito ahí para lo mismo. Con respecto al tema del protocolo COVID, no es una condición necesaria estar de tapabocas y una sugerencia, puede ser si quien quiera ponerse lo pone. Sí, capaz después a algunos le pedimos el número de celular para terminar de llenar una planillita que nos piden de acá, todos los nombres con el celular. El tema de una cámara que pusimos ahí, no es el objetivo es filmar las charlas, que nunca lo habíamos hecho, que quede para uso interno después, desde la página entrar y ver la charla nada más. No es algo íntimo del grupo, y ustedes ya conocen cómo trabajamos todos los años, es algo siempre cerrado, interno, un trabajo interno. Del mismo modo eso continuará así y es para poder mirarlo si alguien quiere posteriormente, pero no es para publicar en ningún lado ni nada. Y creo que no me olvido de nada de eso. ¿Estamos? El objetivo, como les dije, que lo escribí para recalcarlo un poquito, es el intercambio de conceptos para generar una estrategia productiva, comercial y de comportamiento humano en la empresa ganadera, alineando la actividad a la mejora continua de los recursos ambientales. O sea, con los temas que vemos que vamos a desarrollar, compartir esa información y conceptos entre los expositores como los presentes todos. Creo que todos somos protagonistas de lo mismo y el protagonista real debe ser el intercambio más que nada. Compartir eso, pero que nos permite de alguna manera mejorar nuestras habilidades o capacidades para definir las estrategias de una empresa, y en este sentido sería lo comercial, productivo, lo humano, sabemos, acompañando toda la demanda relativa a todo lo que es el manejo de los recursos naturales y el ambiente, que bueno, sabemos que cada vez se exigen más, me refiero como sector, como ganadería, como productor de carne y sus implicancias en la contaminación, etcétera. Bueno, llegar a alguna claridad en ese sentido
y poder avanzar en las empresas con el compromiso de mejorar los recursos naturales, ¿no? Me parece que un gran desafío sería poder aumentar la productividad acompañado de una mejora de los recursos naturales. Y bueno, de mi parte para iniciar sería eso, darles la bienvenida y ya arrancamos. Y así que arrancamos con... perdón, que me quedó una cosa importante. Para comentarles, para hacer un resumencito rápido de los expositores en general. Primero que nada, bueno, obviamente desde ya agradecerles a los que van a estar. Tenemos la suerte que muchos de ellos son integrantes ya de este mismo grupo, ¿tá? Entonces, este mismo grupo, todos acá, ¿no? Tendremos la primera charla relativa al ambiente, que es Belén Silveira, integrante del grupo. La segunda, también relativa al ambiente, que es Rafael Leguízamo. A modo de presentación por ahí, Rafael, ¿dónde está? Allá. Gracias, Rafael. De la empresa Inglevi. Bueno, Rafael Tardáguila, conocido por todos, director de Tardáguila. Ingeniera Daniela Rodríguez, integrante de CPA, Sistemas. El doctor Álvaro Ferrés, Brautzin, gracias. ¿Quién les habla? Pedro Tegui, que va a estar de tarde, no va a estar presente, sí, va a dar su charla vía Zoom, ¿verdad? Presidente de la Trinidad. Diego Oribe, Diego Tegui y Fernando Alfonso, cada uno respectivamente como presidente de socios de criadores, primero de Angus, Bradford y Hereford, que nos vuelquen de alguna manera qué está haciendo cada sociedad relativo en estos temas, qué están pensando, qué opinan los integrantes de la sociedad, o sea, aprovechar que están justos acá y bueno, me parece súper oportuno tener la opinión de gente que está representando de alguna manera a otro grupo de productores. En el caso particular por raza, pero más que nada termina siendo también la opinión de la gente misma. Elvio Roy, Cucho, gracias Cucho, nos va a dar charla sobre sanidad. Y al final, mañana, Nicolás Magluf, un ingeniero, profesor de Chile, que nos va a dar una charla también vía Zoom, qué es una buena empresa o cómo debería ser una buena empresa, ¿tá? En lo conceptual. Entonces, en el trabajo total o en la temática total, la idea es, a través de las siguientes exposiciones, temas, hacer una puesta al día de cómo evolucionaron las cosas en los últimos 10 o 20 años, depende del rubro o sector, cómo estamos hoy, ¿tá? Y qué creemos que podría ocurrir o qué podríamos analizar, qué podríamos inferir, qué predecir hacia el futuro, o sea, de alguna manera ir generando esos conceptos, informaciones, habilidades para que nos termine ayudando a definir mejor una estrategia de 10 años para tener sistemas más competitivos ganaderos y en Uruguay así, ¿tá? Así que bueno, muchas gracias desde ya y arrancamos con Belén. Bueno, tranquilo. Cualquier cosa afuera, ahí está una mesita ahí con agua, refresco, agua caliente, té, café, un bizcochito, ¿tá? O sea, es para sentirnos bien distendidos, tranquilos, cada uno se levanta cuando quiere. Las charlas pueden ser interrumpidas dentro de lo racional, vamos a decir, pero se puede preguntar, como les digo, el protagonista es el intercambio, ¿tá? No es una cosa sesgada, dirigida, sino al contrario, compartir todo. Y bueno, está. Gracias. Buen día para todos. Yo soy María Belén Silveira y les voy a presentar la charla
¿cuánto contamina realmente la ganadería enfocada específicamente en las emisiones de gases de efecto invernadero? Les voy a dar una breve introducción, después vamos a ver qué son los gases de efecto invernadero, cuáles son las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, GEI, las emisiones nacionales, cuánto emite la ganadería, cómo varían las emisiones según las alternativas productivas y algunas consideraciones finales. Actualmente y cada vez más el mundo entero está preocupado por la conservación del ambiente, la conservación de los recursos naturales, la reducción de la contaminación y todo esto hace que nosotros como país productor de alimentos y los sistemas productores de alimentos debemos estar informados, ya sea por preocupación propia sobre la sustentabilidad de nuestros sistemas de producción o porque así nos exigen los compradores. Debemos conocer cuál es el impacto que tienen nuestros sistemas productivos en el ambiente. Se han dicho muchas cosas al respecto de la contaminación que produce la ganadería, no siempre con fundamento científico, pero que han dejado a veces mal parada la ganadería. Entonces nos parece importante conocer cuáles son los datos reales para tener argumentos válidos a la hora de defender nuestra producción y competir mejor en el momento de colocar nuestros productos. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? El efecto invernadero es el mecanismo por el cual la atmósfera de la Tierra se calienta. Este efecto es el que permite la vida en la Tierra, porque se permite conservar una temperatura en la cual se desarrolle la vida. La composición de la atmósfera terrestre, como se muestra ahí en la gráfica, es en un 78% nitrógeno, 21% de oxígeno, 0,9% de argón y 0,03% de dióxido de carbono. La radiación que proviene del Sol, como se muestra ahí en la figura, llega a la superficie terrestre, es radiación de onda corta. Parte de esa radiación es reflejada en la atmósfera por las nubes, otra parte en el suelo y la mayor parte llega a la superficie terrestre y provoca que la Tierra se caliente. Una vez que la Tierra se calienta, la Tierra empieza a emitir emisiones de onda larga que salen hacia la atmósfera. Parte de esa radiación de onda larga sale hacia el espacio exterior, pero otra parte es mantenido en la atmósfera gracias a el vapor de agua y a los gases de efecto invernadero. Y gracias a esto es que se mantiene una temperatura apta para la vida en la superficie de la Tierra. Los gases de efecto invernadero directos son: el vapor de agua es el principal, pero como sabemos forma parte del ciclo del agua y el ser humano no controla su concentración en la atmósfera. En cambio, sí influimos en la concentración de dióxido de carbono, de metano, de ozono troposférico, de óxido nitroso y de los gases fluorados. También hay gases de efecto indirecto, porque son precursores del ozono troposférico, que son el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, los compuestos volátiles orgánicos diferentes del metano, estos son minoritarios. Los principales son los directos y especialmente el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. El calentamiento global es la tendencia de incremento de la temperatura atmosférica de todo el planeta en los últimos 150 años. Como se ve en esta gráfica, la gráfica de arriba es la concentración de dióxido de carbono, la bien de abajo es la de metano y la del medio es la variación de la temperatura atmosférica del aire.
Como se ve ahí, desde hace 450.000 años hasta la actualidad, hay una fuerte relación entre la concentración de los gases y la temperatura del aire. Cada vez que han aumentado la concentración de los gases, se da un aumento en la temperatura del aire. Y en los últimos años estamos en un periodo de aumento. Como se ve en esta gráfica también, la concentración de los tres principales gases, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, han ido aumentando en los últimos 250 años. Los gases de efecto invernadero tienen diferente efecto o diferente impacto en el calentamiento global. Por lo tanto, se han desarrollado distintas métricas que permitan comparar los distintos gases. Una de las métricas, que es la principal, la que más se utiliza, es el potencial de calentamiento global de los gases de efecto invernadero, que es una medida de cuánto calor puede ser atrapado por un gas de efecto invernadero determinado en 100 años en comparación con el que atrapa el CO2, el dióxido de carbono. Otra métrica es el potencial de cambio de temperatura global de los gases de efecto invernadero, que esta se refiere a el cambio de la temperatura media de la superficie que provoca un determinado gas de efecto invernadero comparado con el dióxido de carbono en un periodo de 100 años. Acá tenemos las equivalencias de los distintos gases de efecto invernadero en cuanto a las dos métricas. Entonces, como se ve ahí, en la métrica del potencial de calentamiento global, que es GWP, la sigla en inglés, 1 kilo de metano equivale a 21 kilos de dióxido de carbono en cuanto al calentamiento que provoca. Y así con los demás gases. Y en la métrica del GTP, que es la sigla en inglés del potencial de cambio de temperatura, 1 kilo de metano equivale a 4 kilos de dióxido de carbono. ¿Cuáles son las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero? Esto está basado en el informe del IPCC de 2014. Como se ve en la gráfica, las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1970 hasta el 2010 han ido aumentando y el gas principal que contribuye al calentamiento global a nivel mundial es el dióxido de carbono, que en más del 50% proviene de la quema de combustibles fósiles. En menor medida proviene del cambio de uso de suelo y después la contribución menor son del metano, el óxido nitroso y los gases fluorados. Del total de las emisiones del mundo, que son en el 2010 fueron 49 gigatoneladas de CO2 equivalente, lo que corresponde a nuestro sector, que es el sector AFOLU por las siglas en inglés, que es agricultura, forestación y otros usos del suelo, es un 24%. Como vemos ahí en la gráfica, el transporte, por ejemplo, es un 14% y la industria un 21%. Y la producción eléctrica y térmica un 25%. A su vez, de las emisiones de la producción eléctrica y térmica, hay parte que provienen de otros sectores, como por ejemplo, edificios 12%, industria 11%. Los principales gases de efecto invernadero en el mundo en el 2017 fueron China con más del 25%, después Estados Unidos, cerca del 15%, India, cerca del 7%, Rusia, cerca del 5%, y después siguen Japón, Alemania, Irán, Arabia Saudita, Corea del Sur y Canadá. Ahora vamos a ver las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, que están basadas en el Inventario Nacional de Emisiones del 2017. Como se ve acá en el cuadro, están las emisiones por cada uno de los sectores que se reportan en el Inventario Nacional de Emisiones, que son el sector energía, el sector procesos industriales y uso de productos,
el sector agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, que es el sector AFOLU, y desechos. Ahí arriba se ven todos los gases que son contabilizados para para hacer el inventario. Los principales, recordamos, son dióxido de carbono, metano y nitroso, que son las 3 primeras columnas. Acá abajo se muestra el total de las emisiones. Como ven, en el Uruguay somos sumidero neto, o sea, se fija más carbono del que se emite en cuanto a CO2. No así en metano, el principal gas que emitimos es el metano, seguido después por el nitroso, óxido nitroso. Nuestro sector, a su vez, es sumidero neto, es el único sector que tiene capacidad de fijar carbono, pero es el que más emite metano y también nitroso. De la emisión total neta del Uruguay del 2017, que fueron 19.710 miles de toneladas de CO2 equivalente, significan un 0,04% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Como ven, no movemos la aguja de las emisiones mundiales. Acá tenemos las emisiones dentro de cada sector. Los 4 sectores reportados: AFOLU, energía, desechos y industria y usos de productos. Y tenemos las emisiones de las 2 métricas comparadas, GWP y GTP, el potencial de calentamiento y el potencial de cambio de temperatura. Como ven, los 2 sectores principales que más emiten son nuestro sector, AFOLU, y el sector energía. El sector AFOLU emitió en este año el 75% del total de emisiones y el sector de la energía el 20%. Pero a su vez el sector AFOLU fijó el 43% de las emisiones. Si comparamos con la otra métrica, GTP, donde el metano provoca un menor impacto frente al CO2, tenemos que el sector AFOLU emite el 64% de las emisiones totales, pero remueve el 79%, siendo en total un sumidero. El sector energía, por otra parte, pasa a emitir un 32% del total, aumenta su importancia relativa. De la emisión neta en métrica GWP del sector AFOLU del 2017, representó un 0,1% de las emisiones mundiales del sector AFOLU, total del mundo. Acá tenemos las emisiones de Uruguay comparadas con las de Argentina, Nueva Zelanda, España y Estados Unidos en cuanto a la distribución según el sector. Como vemos, en Uruguay el sector AFOLU es mucho más importante en cuanto a las emisiones que este sector en los otros países. En Estados Unidos el sector AFOLU llega a ser sumidero neto de emisiones. Y en los otros países el sector energía es el que toma más importancia. Cuando vemos las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero, Uruguay ni siquiera aparece ahí en la gráfica porque Estados Unidos emite muchísimo. ¿Se acuerdan que era el segundo emisor del mundo? Entonces ahí ni aparecemos. ¿Cuánto emite la ganadería? Del total de emisiones del sector AFOLU, un 55% corresponde a la fermentación entérica de los rumiantes. Después, un 26% corresponde a las emisiones directas de nitroso de suelos manejados, un 6% a las emisiones indirectas de nitroso de suelos manejados y un 9% a tierras de cultivo. Como ven, más de la mitad de las emisiones de nuestro sector corresponden a la fermentación entérica que se da en el rumen de los rumiantes, llevada a cabo por los microorganismos, por lo tanto es bastante importante.
Acá vemos la emisión de metano entérico según el tipo animal. Tenemos los bovinos de carne, por su número en el Uruguay, que es 12 millones, son los que emiten más metano absoluto. Después los ovinos y los bovinos de leche emiten menos. Sin embargo, cuando se estudia, cuando se ve la emisión por animal por día, los bovinos de leche son los que emiten más, los ovinos emiten menos. Cuando se ve la emisión por kilo de producto por año, producto de bovinos de carne y ovinos es carne y de bovinos de leche, ahí vemos que la ganadería emite más por kilo de producto. Y finalmente, cuando vemos la emisión por hectárea de superficie ganadera, los bovinos de carne, también por su número mayor, emiten más que los ovinos, y los bovinos de leche, por hectárea de superficie lechera, tienen una emisión intermedia ahí, pero menor a la de los bovinos de carne. Cuando comparamos la emisión de el sector AFOLU, particularmente la emisión de la fermentación entérica sumada a la del manejo del estiércol, vemos que, esta emisión comparada con la emisión de transporte del sector energía o del sector de desechos. Si se compara por cabeza por año, los bovinos de carne emiten más o menos lo mismo por animal por año que lo que emite una persona por año de transporte del sector de energía. Y cuando se ve cuánto emite una hectárea del Uruguay, por la importancia que tienen los bovinos de carne en el país, la mayor cantidad de emisiones proviene de los bovinos de carne. Y después, en segundo lugar, del transporte. Si se compara la emisión de Uruguay con Argentina, Nueva Zelanda, España y Estados Unidos, vemos que Uruguay es el que emite menos dióxido de carbono equivalente por habitante por año. Estados Unidos es el mayor emisor. Si comparamos las emisiones por hectárea por año, vemos que Uruguay y Argentina son bastante similares. España y Estados Unidos emiten un poco más. Nueva Zelanda está intermedio. Y cuando se comparan las emisiones por fermentación entérica y manejo del estiércol por kilo de carcasa faenada, ahí Uruguay y Argentina también son bastante similares, un poquito menores que Nueva Zelanda, y España y Estados Unidos emiten bastante menos. En el caso de España, gran parte de su faena proviene de cerdos, que por ser monogástricos no tienen fermentación entérica, o sea que su emisión de metano es bastante baja. Y en el caso de Estados Unidos, ayuda que tienen la intensificación de su producción es bastante alta, entonces por kilo de carcasa faenada bajan bastante las emisiones. ¿Cómo varían las emisiones según la alternativa productiva? Esto está basado en la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero de 4 sistemas de producción simulados. La estimación de emisiones de metano se realizó en base a la ecuación de Blackstar y Clapperton del 65, que deriva de una serie de mediciones en bovinos y en ovinos que fueron alimentados con diferentes dietas, y la producción de metano en esta ecuación se predice a partir de la digestibilidad del alimento y del consumo en relación a mantenimiento. Ahí abajo está la ecuación. Los 4 sistemas son de ciclo completo, fueron hechos para que sean de ciclo completo, tienen la misma superficie. El sistema 1 es 100% campo natural, el sistema 2 además tiene sal proteinada a todas las categorías todo el año y suplemento proteico a los machos en el primer invierno. El sistema 3 es igual al 2 y además se encierran los machos en el primer invierno y se terminan los machos a corral. Y el sistema 4
es igual al 2 y además se les da verdeo a los machos en el primer invierno y se terminan los machos también en verdeo de invierno. La producción de carne de estos 4 sistemas fue de 78, 84, 114 y 118 kilos por hectárea por año. El consumo de alimento fue de 18, 17, 15 y 15 kilos de materia seca por kilo de carne producido respectivamente. El consumo de agua fue 84, 79, 69 y 67 litros de agua por kilo de carne producido respectivamente. Acá tenemos las emisiones de gases de cada sistema. Como se pueden ver en las 2 primeras filas, la emisión absoluta total en toneladas por año y la emisión por hectárea de los 2 sistemas, el 1 y el 2, que son los más extensivos, fueron menores. Pero cuando se expresa por kilo de carne producida, que se ve en la tercera fila, las menores emisiones se dieron en los sistemas más intensivos, que son el 3 y el 4. El 3, recuerdan, es el que tiene corral y el 4, verdeos de invierno. Después, cuando se ven las emisiones de CO2 total, estas emisiones son las que provienen de la quema de combustibles fósiles. Las mayores emisiones se dan en el sistema 3 y después en el sistema 4. En estos 2 sistemas se consume más combustible porque está la siembra de los verdeos y del 100% de la fibra para el corral y el 50% de grano para el corral, más transporte del otro 50%. Y además está en el corral el combustible que se utiliza para cada comida de mañana y de tarde. En total, las emisiones de CO2 equivalente absolutas en toneladas por año y por hectárea por año, en el sistema 1 y en el sistema 2, igual que como pasó con las emisiones de metano entérico, fueron menores en los sistemas más extensivos, pero al expresarlo por kilo de carne producida, pasan a ser menores las emisiones de los sistemas más intensivos, el 3 y el 4. Resumiendo, a nivel mundial, en la línea roja van a ver las emisiones de gases de efecto invernadero totales, y como pueden ver, esa tendencia de aumento responde más o está más asociada a el aumento en el consumo de petróleo mundial, que se ve en la línea negra, o del número de vehículos producidos, se ve en la línea azul celeste, o hasta en la línea de aumento de la población, que con el aumento de número de animales bovinos u ovinos que se ve abajo con los triángulos verdes o los cuadrados rojos, y con la superficie agrícola que se ve en la línea verde. A nivel nacional, Uruguay emite un 0,04% de las emisiones antropogénicas del mundo, como vimos, y el sector AFOLU emite el 0,1% de las emisiones del sector AFOLU del mundo, como vimos también. Las emisiones de Uruguay por hectárea y por kilo de carcasa son más o menos similares a las de Argentina, son un poco más bajas que las de Nueva Zelanda, pero las emisiones por habitante son menores que las de Nueva Zelanda y la de Argentina. En cuanto a las alternativas productivas, vimos, se vio en la simulación que cuanto más intensivo es el sistema, más emisiones de gases de efecto invernadero en cantidades absolutas se obtuvieron. Pero los sistemas más intensivos, al tener una mayor producción y al utilizar alimentos que tienen mayor digestibilidad, después terminan emitiendo una menor cantidad de GEI por kilo de carne producido. Consideraciones finales. Uruguay tiene la enorme ventaja de que no tenemos que talar montes para poder producir alimentos, que la mayor parte de la producción se hace sobre pasturas, ya sea naturales o sembradas, que tienen la capacidad de fijar carbono atmosférico en el suelo. Y aunque es imposible que la ganadería deje de emitir gases de efecto invernadero, porque es un proceso natural que se da en los rumiantes y que posibilita el aprovechamiento de los forrajes que de otra forma son inaprovechados por el ser humano,
produciendo un alimento de alta calidad para el ser humano, tiene la ventaja de que, y la oportunidad de que podemos ser parte de la solución del problema, porque además somos fijadores de carbono atmosférico, gracias a la fotosíntesis. Además, cada vez más es importante estimar y registrar el impacto que tienen nuestros sistemas productivos en el ambiente. En SPA estamos trabajando para generar un método de evaluación y seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas, de la exportación de nutrientes de los sistemas, de la evolución de las pasturas, del nivel de enmalezamiento, de la fauna, de la calidad de agua y del aire y de la erosión, con el objetivo de mejorar la competitividad de los sistemas al momento de negociar y vender los productos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Belén. Muy claro, muy bueno. Por lo menos me gustó mucho. No sé si hay si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, Álvaro. La parte que no vimos acá es toda la parte de contabilización de la fijación de carbono, que también es muy importante. Creo que es importante tener un sistema donde se maximice esa fijación de carbono. Sí. No, pastura natural, cualquier alternativa tiene que ser manejada de forma que se fije carbono, porque si manejamos mal el campo natural también podemos estar perdiendo más carbono del que fijamos. Entonces tiene que ser una alternativa donde se esté fijando carbono, y cuanto más producción podamos obtener, mejor, porque por unidad de producto estamos emitiendo menos. Y esa es una de las metas que se fijó Uruguay en la COP21 del 2015 al 2030. Entonces, creo que hay que tratar de intensificar los sistemas, pero siempre cuidando los recursos naturales en general y particularmente no perder carbono. Si hacemos agricultura para poder producir alimento para un corral, por ejemplo, tener cuidado de la erosión, en fin, todos los aspectos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Tenemos tiempo? ¿Estamos bien? Seguimos nomás. Bueno. Ahora seguimos entonces con otra charla relativa también a todo el tema ambiental.